¿Qué pasa? Hola. ¿Yo qué? Hola. ¿Qué tal? Buenas. Juan Carlos, Techi y Raúl. ¿Qué tal andamos? De salud mal. Techi está un poco jodida con el catarro esta semana, ¿eh? Sí. Ha decidido tumbarse a la Bartola. Todavía Sí. no, pero por si acaso. Bueno, todo pasará, ¿eh? Yo también llevo unas semanas de salud bastante jodidas. Se nota que ha llegado el otoño ya. Pero tú tos, ¿has tenido ¿Eh? años peores con la tos? Sí. Y tengo un dolor ahora en el hombro izquierdo, una contractura que no te puedes hacer una idea. Me están dando calmantes por un tubo. ¿Qué tal? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué esperáis? Pues comentábamos, ¿no? Bueno, vamos a ver la charla de esta mujer que es, bueno, una de las líderes, ¿no? De Shopify, que comentábamos antes fuera de la emisión de que ha hecho varias charlas sobre el mismo tema y es como un pasito más, ¿no? En esa historia de Shopify, de su paso hacia el monolito modular. Sí, ha hecho seguro unas cuantas charlas al respecto y ponía en el tweet para que anunciaba, en el que anunciaba este stream, que hace ya 6 años que publicaron el post original de pues estamos moviéndonos a un monolito modular y bueno, estamos haciendo backward, que estamos haciendo un sistema para poder establecer boundaries más claras entre los diferentes dominios del sistema y todas estas mandangas. Y yo creo que bueno que siguen viéndolo, ¿no? Yo, creo que por los comentarios que he visto a ella de Twitter sobre esta charla hay una parte importante, nada despreciable sobre lo difícil que es hacerlo, no técnicamente, sino a nivel de cultura de equipo y de coordinación y de pues cómo hacer que miles de programadores no se pisen y demás. Y bueno, no sé, en ese sentido yo creo que Shopify ha abierto sendero, al menos en el mundo Rails, por el tamaño que tienen, por el número de personas que son, por el número de líneas de código que tienen que mantener. Y bueno, en ese sentido, a mí me gustan estos updates anuales de esto es lo que nos estamos encontrando, esto funciona, esto no. También hay que decir que las otras veces que la hemos visto, que hemos hecho Watch Together de este tema, no os ha convencido demasiado la charla. Os ha parecido un poquito superficial algunas veces y bueno, que no entraba muy Sí. a las ventajas y a los inconvenientes, ¿no? De toda esta mandanga. Veremos si esta vez A ver qué nos tal. encaja más o menos. Yo tengo un poco de curiosidad porque no pude evitar mirar los comentarios en YouTube antes de verla y hay como disparidad de opiniones. Mala Hay idea, gente que va de siempre. huello y hay otra gente que todo lo contrario. Entonces, Ya vas condicionado. Ya está cegada. No, porque hay de todo. O sea, hay gente Hay que va gente por que las está nubes. totalmente a fuego, ¿no? Sí, Pero hay tú lo has gente que hecho está todo todo lo contrario. ¿Quién lo hubiera pensado, que en YouTube iba a haber comentarios polarizados? No ha pasado nunca. Así que... Bueno, ¿estamos preparados entonces para empezar ya? ¿Algún comentario previo? Iván no Pasamos falta. directamente. Iván creo que no podía hoy sumarse Es verdad. a la visión. Así que creo que vamos a empezar. Venga, ahí vamos. Hi, everyone. I'd ask if you can hear me, but I can hear myself pretty well, so I think the sound is good. Who got woken up by the fire alarm at 2:30 a.m.? Woo! Who got stuck in an elevator and had a panic attack? Thank you to the strangers and my friends who were in the elevator with me who talked me off a ledge and then figured out how to get me up the stairs so I didn't have to take the elevator again. It was working fine this morning, though, so we're good. I'm Eileen Uchitelle. I'm honored to be your Day 2 keynote. It's really exciting to be here, and I'm so happy that you all can make it to Rails World. Thank you to the Rails Foundation, Amanda, and everyone who worked hard to put this conference on today. It's really lovely to see all of you here. I'm a senior staff software engineer at Shopify on the Ruby and Rails infrastructure team. Toronto is one of our hubs, and we love Rails.
Please come by our booth to chat or learn more about what roles we're currently hiring for. I've been a member of the Rails core team since 2017. The Rails core team is the driving force behind the framework. We make decisions about the direction and evolution of Rails, as well as collaborate with contributors and the community. Being on the core team has been the highlight of my career. It's enabled me to have a deep and lasting effect on the framework. I've been building Rails applications for about 14 years now. Ese color no está muy on brand, ¿eh? Con lo del Rails Foundation. Creo que es la primera vez que veo el logo de Rails en azul. Sí, es un cambio raro ahí, ¿eh? Creo que es un poco raro ahí. Sobre todo Throughout si my es career, miembro del I've core. seen a lot of different types of Rails applications. I've worked at companies that had less than 10 employees and companies with over 11,000. I've worked on Rails applications that were brand new and others that have been around since the dawn of the framework. I've seen applications by developers just learning Rails, and I've seen ones written by DHH himself. Throughout my career, I've spent an extensive time working on two of the earliest Rails applications in existence, Basecamp Classic and Shopify. While Basecamp Classic is still running in production, it only gets security updates, and it's actually still running on Rails 3.2. This makes Shopify's core monolith the oldest continuously developed production application on the planet. It was built on a version of Rails that wasn't yet released to the public and now runs off Rails main. While the application has changed a lot in the last 20 years, it's still fun to look back and see Toby's first commit and see just how excited he was to be using Rails. Whoops. Ojo, que ahí hay un tag de subversion, ¿eh? O sea, ni siquiera Git. Subversión. Eso también lo he vivido, sí. O sea, que importaron luego el histórico o algo así de los commits. In between 37 Signals and Shopify, I worked at GitHub for 5 years and spent the first 2.5 years there upgrading the main monolith from Rails 3.2 to running off Rails Edge. I think I'm the only person who's worked at all three of these companies and seen these three early Rails applications. One thing that stood out over the years is that eventually Rails applications get to a state where the framework stops bringing developers joy and happiness. As organizations grow, applications tend to become a ball of mud. The code lacks organization and structure, onboarding is difficult and painful, CI is slow and flaky, tests are flaky, small and simple changes seem to hit endless amounts of friction in development. At this point, many companies ask themselves, what now? They feel that Rails is no longer meeting their needs from an architectural perspective. Often, organizations will start looking into microservices in order to get the experience of building a greenfield application and move away from the monolith. There was a point at GitHub where all anyone could talk about was microservices saving us from ourselves. About 6 years ago, Shopify began exploring modularizing our core monolith. It seemed like the best of both worlds. The hope was that we could feel like we're working on a smaller application without the network latency and organizational politics of microservices. It could solve all of our engineering problems and we get to keep writing Rails. What could be better than that? Right before I left in 2012, GitHub started modularizing their monolith as well, realizing that turning the entire monolith into microservices wasn't a tenable goal. Gusto, Zendesk, Doximity, and other companies with large monoliths have also adopted this architecture. And while I hear a lot of voices pushing for this new pattern in Rails applications, it's proven to not be the silver bullet that we'd hoped for. After all these years, if we look back at the problems that we were trying to solve, we'll see that they are still ever present and new challenges have arisen from our effort. The myth of the modular monolith is that it promises a greener pasture, better structure, less coupling. But what we get instead is a new set of challenges and unmet goals. On the surface, our problems appear to be technical, but if we look deeper, we'll see that they are actually human and cultural challenges. And you can't solve human and culture problems by changing your architecture. Today, we'll examine the difficulties that companies face as their applications scale. We'll explore why modular monoliths seem like Ya an veremos ideal a solution dónde va, and pero uncover. me parece súper interesante ese planteamiento de casi que decir, tus problemas no son casi ni técnicos ni de arquitectura, sino son humanos y de organización humana, ¿no? Porque, no sé, a ver por dónde va, pero me recuerda mucho a la ley de Conways y todas estas teorías que dicen que
que tu código o tu sistema, tu aplicación refleja la estructura que tiene tu diagrama de personas, digamos. Sí. Entonces, no sé, a ver por dónde va, pero me parece un planteamiento interesante. Eso yo creo que tiene que ver también con... Es básicamente llegar al mismo sitio por dos caminos distintos, ¿no? Quiero decir, uno de los problemas principales también con el tema de los microservicios, aparte de la complejidad a nivel logístico y de infraestructura de mantenerlos, es el tema de que si finalmente aíslas, ¿no? Esto de que va a tener un squad de producto, un squad para este microservicio, un squad para este otro, al final lo que pasa es que esos squads se tienen que comunicar y tienen que hablar entre ellos y tienen que coordinarse, y volvemos otra vez al tema de que no es ya siquiera la complejidad técnica o tecnológica de tener eso troceado en 1000 servicios, sino la complejidad humana de tener que coordinar a toda esa gente, ¿no? Y yo creo que por el enfoque así inicial y por la palabra que ha elegido de mito para el título de la charla, yo creo que va a venir a decir, bueno, pensábamos que con esto estaba arreglado todo, que es una frase que también tiene sus cosas. Que no ha dicho nunca ningún programador. Con esto ya se arregla todo. Y han dicho, bueno, pues con esto arreglamos una parte, pero aparece otra. Surgirán otros problemas, claro. Sí. Que yo creo que también era algo esperable si partes de la idea de que coordinar a miles de personas. Ha dicho 11.000 trabajadores. Pongamos que solo un 30 o un 40% de esos trabajadores son desarrolladores, que no lo sé, igual me quedo corto. Coño. Claro. Es que claro, coordinar a 3.000 o 4.000 personas en la faceta y en la disciplina y en el trabajo que sea no es sencillo. Claro, y les tires por el intento de solución que tires, claro, es lo que estoy pensando. Digo, estamos hablando de bases de código y de empresas con un montón de gente que hagas lo que hagas, seguramente es súper complejo coordinar todo ese trabajo y que funcione más o menos al unísono. Imagínate el reto, ¿no? De una empresa como Shopify o GitHub. Claro, o sea, yo creo que es eso, básicamente, que al final descubrimos, por lo que han descubierto todo tipo de grandes empresas históricamente, ¿no? Que coordinar a mucha gente es muy difícil. Y bueno, y hay diferentes approaches y diferentes maneras de lidiar con ello, pero hay un componente humano que no se arregla simplemente dependiendo de si conectas dos piezas de código con HTTP o si las tienes en el mismo proceso. Es más complejo de todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta, qué es lo que se ha encontrado. Bueno, Joska, que te acabamos de ver conectado. Cover the underlying causes of issues we're trying to address. We'll discuss how to tackle human problems while avoiding the pitfalls of chasing false promises and silver bullets. First, let's talk about the very real pain points that led companies like Shopify, GitHub, Gusto, and others to modularize their Rails applications. Many companies that are expanding, hiring, and growing will face these same challenges over time. I've categorized our common problems into 3 types: architectural, operational, and organizational. Architectural issues refer to challenges related to overall design and structure of a software system. They affect maintainability and scalability of an application. Architectural problems creep in over time as more and more features are added to an application and refactoring isn't prioritized. A common architectural problem that occurs in growing applications is lack of organization and structure. Rails is an MVC framework, so all the models go in app models and controllers and app controllers and views and app views and so on. As the number of those models and controllers and views increases, Rails default directory structure can become unwieldy if you're not careful. The lack of organization and structure means that developers rarely consider where new code should go or when existing code should be refactored to live elsewhere. Everything just goes into the default folders, making it difficult to discern what concepts belong together. This is often what developers mean when they talk about the ball of mud, as if it's Rails' fault and not our own doing that code didn't follow proper design. Ojo, que siempre me llama mucho esto la atención. Año 2024 y estamos hablando de carpetas y ficheros. Lo mismo, sí. Cuidado, en el año 2024. In addition to lack of organization and structure, another problem that growing applications have is tight coupling and lack of boundaries. It's easy to see how this happens in a Rails application. Ruby is a language where code is globally accessible, so without good judgment, code can become tightly coupled. Changes that seem simple unintentionally impact other parts of the application in ways that are hard to predict and control.
When this happens, you either have to fix all the callers or refactor the code base to separate the functionality. These kinds of side effects caused by tight coupling and lack of boundaries harm developer productivity. In addition to architectural problems, applications face operational issues. Una These types of cosita problems viendo are esos puntos que refer to the ponía practical aspect. y Sí. siendo el más novato en el mundo Rails, ¿cómo de popular o de aceptado o de interés hay en el mundo Rails en DDD, en Domain Driven Design? Porque en otros ecosistemas hay hubo un momento mucho de hype y veo que hay cosas que habla ahí, pues eso, de hay una parte de DDD que es la parte estratégica que se centra sobre todo en eso, en separar dominios y en modelar qué forma parte de un dominio y cuáles son las fronteras entre dominios. También está esperando eso, que mencionara Hexagonal, que justamente viene a solucionar esos temas. Entonces, me suma la pregunta de Raúl. Yo o sea, diría desde todas las empresas que conozco y todos los desarrolladores que conozco de Rails, tradicionalmente cero. Eso me parecía. Por una parte, toda la comunidad Ruby ha sido súper influenciada por Rails, es decir, mucha gente ha llegado a Ruby a través de Rails sin haber hecho nunca nada fuera del entorno Rails. Y por otra parte, Rails siempre ha tenido ese enfoque MVC tradicional de modelos controladores y vistas, quiero decir, y solo en las versiones más recientes hemos visto que casi pues por obligación tecnológica pues ha empezado a aparecer otra cosa como Action Cable y cosas así que se alejan un poquito de ese sota, caballo y rey, pero siempre ha habido un enfoque muy claro a un enfoque tradicional MVC y nunca ha habido. Una de las cosas que también ha sido, yo no sé si ha sido una oportunidad desaprovechada o simplemente una opción de esas que te da la vida y que tomas o no tomas, nunca ha habido un interés por parte de Rails de establecer una arquitectura general más allá de ese modelo MVC. Quiero decir, no hay en los defaults, ¿no? Si vamos a este principio fundamental de Ruby on Rails, ¿no? De Convention over Configuration, nunca ha habido un default que por defecto promueva namespaces, nunca ha habido un default que por defecto promueva la creación de dominios, nunca ha habido un enfoque en esa dirección, como sí lo ha habido, por ejemplo, en otros frameworks Ruby, ¿no? Donde sí que puedes ver, por ejemplo, que se ha intentado hacer esas separaciones más claras. Muchas veces, de hecho, incluso se ha hablado, bueno, pues de la poca separación que hay, por ejemplo, entre vista y controlador, porque realmente todo lo que declaras como instancia en un lado aparece mágicamente disponible en la vista, ¿no? Y que incluso eso ni siquiera estaba bien separado, ¿no? Y hemos ido viendo cómo gente pues se iba metiendo con los presenters y con nuevas abstracciones para poder mover información entre el controlador de la vista, pero yo diría que han sido todos experimentos y técnicas en la periferia. Yo diría que el 99% de la gente que hace aplicaciones Rails no establece esos boundaries de manera clara. La mayor parte de la gente ni siquiera trabaja con namespaces, tiene un único namespace root y todos los modelos sobre y todo todos si los es una aplicación controladores pequeña. están ahí. Claro. Incluso grandes. He visto aplicaciones grandes que tampoco las tienen, que no tienen un namespaceado de modelos ni un namespaceado de controladores, ni más allá quizás con la pequeña excepción de admin, ¿vale? Que normalmente pues hay un admin y a veces pues eso está en una ruta que a su vez está asociada con un namespace admin. Quitando esa excepción, yo diría que la inmensa mayoría de aplicaciones, la inmensa mayoría de desarrolladores de Rails nunca han, por ejemplo, establecido dominios en sus modelos ni han establecido boundaries claras entre ellos. También porque, como decía Eileen, es un lenguaje que no se presta especialmente a ello, quiero decir, porque todo es globalmente accesible, todo es incluso globalmente incluso reavible, ¿no? Pues puedes coger una clase y reabrirla y introducir tus monkey patch y demás, aunque no sea una práctica muy, muy sugerida ni muy recomendada, pero vamos, te diría que nunca ha habido un interés por parte de la comunidad Rails específicamente y Ruby en general, más en general por todo este tema. Yo creo que esa es una de las razones por las que todo este tipo de estrategias que ellos han estado aplicando en Shopify han estado muy en la periferia de lo que hace el desarrollador Rails habitual. Esa es mi sensación, por lo menos, vamos. Y viéndolo desde
pues desde 2005 cuando empecé a desarrollar Rails, yo creo que siempre ha habido una fuerza de gravedad muy, muy fuerte del framework hacia qué prácticas seguir. Y esas prácticas, a día de hoy, si vamos a las últimas grandes presentaciones que ha hecho DHH de las últimas versiones, seguimos viendo que crea un blog y en ese blog hay un post y en ese post hay un controlador, una vista y una... Es que se concibió, Rails estaba concebido para eso. De ahí también lo de convención frente a organización o tal. Era arrancar rápidamente tu proyecto y desplegarlo y empezar a funcionar. Luego ya que tú creces y necesitas organizarte de otra manera, up to you. Y ahí, que por eso te he cortado, Aitor, hace la referencia a este hombre en la última charla que vimos de justo el David, hablaba de eso, ¿no? Como él quiere seguir manteniendo un framework abierto y que tú puedas hacer y deshacer a tu antojo. Él no te va... el equipo Rails, el core de Rails no va nunca a imponer ningún tipo de estructura, arquitectura que se salga de ese MVP MVC de toda la vida, ¿no? Sí, perdona. No, que a mí desde luego nunca me ha parecido mal y es lo que me ha gustado siempre de Rails, ¿no? El que no han hecho cambios ni migraciones en ese sentido de decir me cambian de paradigma o me cambian de tal. Y yo, por ejemplo, que venía de utilizar Sinatra para construir aplicaciones, veías lo tedioso que era montar una aplicación en Sinatra que tedioso entre comillas, porque era súper fácil, pero que te tenías que plantear una arquitectura, una organización y cuando yo fue como, hostia, es que está todo hecho, ¿sabes? Y eran comanditos y a funcionar, ¿no? Y yo creo que es eso lo que se mantiene a día de hoy todavía. Sí, en líneas generales estoy de acuerdo, ¿eh? Pero sí que hay cosas, por ejemplo, que chirrían un poquito, como por ejemplo el tema, inicialmente cuando había plugins, por ejemplo, esta opción de los plugins, y después cuando se introdujo el concepto de engines, en el que básicamente te decía, bueno, este concepto de engine es una capa funcional que tú puedes desarrollar, que tú puedes incrustar de manera directa en la aplicación y aportar funcionalidad de manera contenida y autocontenida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ahí vemos que hay engines, casos habituales, por ejemplo, para integrar un CMS dentro de tu aplicación Rails o para integrar un sistema de blog dentro de tu aplicación Rails, que en principio buscan eso, ¿no? Buscan un poco autocontener esa funcionalidad. Pero ahí nunca se ha dado el paso. Se ha metido ahí esa opción, pero nunca se ha dado el paso a, bueno, pues si quisieras desarrollar algo en línea con el tema de dominios, pues esto sería la manera en la que podrías utilizar engines o esta sería la manera en la que deberías poder integrar tus capas en Rails, ¿no? Yo creo que ahí lo que ha pasado es que al no haber un default, al no haber una estrategia por parte del framework, pues cada uno ha intentado hacer lo que ha podido. Esta gente de Shopify, recuerdo que ha sacado Packwork, por ejemplo, muy inicialmente, que creo que ahora ya no está continuado, precisamente para solucionar que no había nada en el framework que te ayudase a decir estos modelos están llamando a estos otros o estos controladores o desde estos controladores se está llamando a estos modelos. Bueno, simplemente no había ese concepto. Creo que intencionadamente, a pesar de haber metido ese tema de los engines, intencionadamente se seguía hablando pues de un namespace global, un sitio donde todo estuviera en el mismo namespace y donde realmente todas las conexiones se pueden hacer unas con otras sin ningún tipo de limitación. Esa es un poquito mi sensación histórica de Rails. Está bien. Vamos con ello. Vamos, sí. Aspects of running and maintaining applications. They affect the overall happiness of your engineering organization. An example of an operational problem is flaky tests and slow CI. While any size application can have flaky tests, the larger your monolith is, the more likely flakes are to occur, and the harder it is to narrow down where they started. Flaky tests block deploys or make CI runs take longer due to rerunning failed tests. A flaky build adds a lot of friction and frustration to development. Often, engineers working on large monoliths will complain about their CI suite taking too long. While the amount of tests certainly can contribute to longer CI runs, it's often not the only cause. CI may be slower due to a test that creates too many records, queries that are ridiculously slow, or network calls that were unintentionally added. There are a lot of things that contribute to a slow test suite, but they become more problematic as a monolith and organization grows faster than problems are addressed. In addition to slow CI, when a monolith gets to a certain size, it's common to hear complaints that it's difficult to scale deployments effectively.
The larger the application, the longer it will take to check out the code and restart the servers. As an application gets more popular, you need more infrastructure to handle customer traffic. Because Rails is a monolith, it's not possible to deploy more servers for one resource-intensive part of the code base. Lastly, organizational issues are at the company leadership and structure level. They are related to how work is managed, how quickly problems get solved, and how well an engineering organization is functioning. Organizational problems can happen regardless of the size of your monolith or company. However, they are exacerbated by growth and scaling needs. An example of an organizational problem is difficulty assigning and finding code owners in a large application. At small companies, like especially if you've got only 5 engineers, everybody's responsible for the entire application. However, that doesn't scale as your company gets bigger and you have thousands of engineers on an on-call rotation for code they didn't write and don't understand. When an application gets to a certain size, you need to split up the responsibilities so that bugs get fixed. Ha dicho and you know who to thousands, page ¿no? during an Of incident. engineers in on-call. Thousands, si no me equivoco, ha dicho. O sea, Bueno, estás también ha dicho, muteado, Aitor. Sí, sí. has dicho 5 y aquí le ha clavado. Sí. Sí, o sea, no creo que se refiera a que hay literalmente miles de desarrolladores en Shopify on call, sino que como hay miles de desarrolladores, potencialmente todos pueden estar on Sí, call. sí, porque digo, si no, digo, joder, ¿de qué número estamos hablando? ¿Cuánta gente hace falta, no, para mover este barco? Sí, Pero- tampoco será despreciable, porque sí, Sí, pero está bien para ponerse si solo en la entre el escala. 5 y el 10% de sus desarrolladores estén en on-call, pueden ser varios cientos de personas. Pero bueno, solo con que sean varios miles de desarrolladores no on Sí. call, sino regularmente, ya te Sí. hace una idea de Haz lo una que idea de estamos la escala, hablando. Me hace gracia también el tema este de la dificultad de asignación y de encontrar owners. Primero, como si fuera una sorpresa, pues claro, joder, es que si tienes una cosa súper compleja y tienes miles de personas trabajando en ella, claro, es que claro que va a pasar esto, pero te pasa a ti y le pasa a la NASA. Quiero decir, claro, si tienes un proyecto en el que participan literalmente miles de personas y realmente quieres que todas sean como Legos, que puedes quitar a una y la otra que entre va a hacer exactamente el mismo trabajo con el mismo nivel de scope y de contexto que tenía la persona que llevaba ahí tiempo trabajando, pues te vas a llevar una sorpresa. Que es O sea, es que yo no se me ocurren muchas opciones al respecto. Y eso, es cierto que en Rails igual no hay ejemplo de nada de este tamaño fuera de Shopify, pero sí que hay proyectos mucho más grandes que Shopify en cuanto a número de personas envueltas que se encuentran con las mismas problemáticas, ¿no? Y si vemos grandes proyectos de infraestructura o los propios proyectos espaciales, ¿no? Que acabo de decir de la NASA, y tienes a literalmente miles de personas trabajando en diferentes continentes, en diferentes partes de los sistemas de telemetría, en diferentes partes de los sistemas de navegación, en diferentes partes del asunto. O sea, y estoy seguro que para ellos tampoco es fácil hacerlo. Quiero decir, habrá que tendrá sus dificultades, vamos, no me parece que sea una sorpresa ni que eso dependa inherentemente de que sea un monolito o de que sean microservicios. Si son microservicios, también tendrán que entenderse con el resto de microservicios, ¿no? Y tendrá que haber una coordinación. No sé. El tema de que sea difícil encontrar owners me parece un poco también un síntoma de que a lo mejor hay que abandonar esa tendencia al ownership y más bien buscar que el código pueda tocarlo cualquiera porque está bien documentado, porque no haya que tener, porque ese contexto sea más fácilmente adquirible que porque alguien lo tenga en la cabeza y esa persona sea más insustituible que otra. No lo sé, Carlos. Ya ahí me parece que ahí hay un heavy limit, un hard limit, a partir del cual es imposible pensar que realmente todos somos sustituibles y te pueden sacar de aquí y poner aquí, y simplemente mirando la documentación y cómo está estructurado el código vas a estar al mismo nivel. Yo creo que en el nivel de esta gente y en el nivel de grandes aplicaciones, nadie sabe exactamente, nadie conoce exactamente todos los rincones de la aplicación, ni todas las partes, ni cómo funciona cada una de ellas. Y es un límite, yo creo que humano, que hay que aceptar. O sea, de hecho, si quieres, casi me parece que la manera más
efectiva de atacarlo es lo contrario. Es decir, me viene a la mente, por ejemplo, este enfoque que tiene AWS, ¿no? De que originalmente todo parte de que desde la dirección de Amazon se decide que todos los productos que eventualmente Amazon tuviera que necesitar o tuviera que desarrollar para su funcionamiento como tienda e-commerce, por decirlo de alguna manera, o como monstruo e-commerce, debían ser accesibles a través de un API y a través de un servicio definido de manera muy clara, ¿no? Y eso hace que eventualmente esas propias integraciones se conviertan en sus propios productos, es decir, máquina bajo demanda, storage bajo demanda y demás, ¿no? Y esa capacidad de decir, bueno, esto es un producto y las personas que están en este producto son fulano, mengano y zutano, aunque fulano, mengano y zutano no sean 3 y sean 3000, me parece que es la única manera de que realmente a futuro puedas mantener un mínimo de calidad. No creo que sea muy razonable pensar que hay un escenario en el que tú diseñas algo de este nivel de complejidad o de este tamaño y lo haces tan bien que una persona con cero contexto o con muy poquito contexto entra a desarrollar y lo hace al mismo nivel que alguien que lleve, que alguien que tenga el contexto en su cabeza ya. O sea, me parece muy improbable. De hecho, yo creo que ese límite es bastante bajo en realidad. No hay que irse a lo mejor al número de Shopify. Estaba mirando que una cosa que se llama el número de Dunbar o algo así, que te dice a partir de qué número de interacción de personas, a partir de qué número de personas, la interacción entre ellas ya se convierte como demasiado compleja para que todos tengan confianza en todos y tengan el contexto de todos, ¿no? Y eso también se relaciona a veces con eso, con los sistemas, porque al final los sistemas son personas que los implementan. Pues eso, que a partir, como era un número bastante bajo, como a 100, partir de 10, 150 creo 15, que sí. o sí, a partir de 50 ya olvídate, y a partir de 10, 15 ya sufría mucho esa información y tal. O sea que, no sé. Sí, Es un tema... el número creo que estaba entre 100 y 150. Es además un estudio súper conocido, viene de la antropología y es un estudio súper conocido en antropología como límite humano habitual de número de interacciones, ¿no? Tú si piensas, aparte de las 10, 15 personas de tu familia más cercana, ¿no? Más íntima, luego tienes como un segundo nivel de conocidos y en total ese segundo nivel a veces hay un tercero, pero ahí se acabó, quiero decir, no va más allá. Y Aquí lo estoy viendo, sí, lo estoy viendo. Son 5 personas con las que puedes tener relaciones íntimas, digamos, lo más íntimo, 15 con gran confianza, 50 en la que puedes confiar, 50 personas en las que puedes confiar y 150 en las que puedes recordar, digamos, de manera normal. O sea, es ya recordar, o sea, como que forman parte de tu tribu o algo así. Eso es. Sí, y tribu es la palabra correcta porque ya te digo, esto viene de un estudio que hizo él el que relacionaba el cerebro, el tamaño del cerebro con el grupo medio, el número de grupo medio de personas o de individuos con lo que te relacionas, ¿no? Entonces, pues para los primates superiores como nosotros, pues será de 100 o 150. Y creo que efectivamente a partir de ese nivel es que es muy difícil que tú puedas mantener el contexto en tu cabeza, ¿no? Yo creo que si nos fijamos en la gente que realmente hace cosas complicadas, ¿no? Y eso lo podemos ver pues en proyectos científicos o no sé, un ejemplo que me gusta mucho citar es el de la NASA, ¿no? Cuando tienes que hacer un proyecto muy complicado en el que intervienen muchas personas, no se establece una jerarquía, y no digo jerarquía en el sentido de control, sino estructura de trabajo en el que todo es plano, sino que realmente hay equipos, los equipos tienen asignados subcontroles o subcomponentes que hacen falta y lo que es vital es que entre esos subcomponentes haya una manera fácil de interactuar, ya sea a nivel de comunicación o a nivel técnico, que básicamente era la premisa a la que iba Modular Monolith, ¿no? Era básicamente tener esos diferentes módulos bien definidos y una coordinación clara entre Supongo los que mismos. no sé si lo de la NASA estará muy influido porque a mí todo esto también me suena, y lo digo en el buen sentido, no Sí, como a sí, la jerarquía militar, que al final ahí está sí. muy claro quién depende de quién, de qué se encarga cada uno, y porque si no los ejércitos serían Sí. un cachondeo, claro. Pero sí que es verdad que ahí hay un punto adicional en la parte de la jerarquía militar, hay un punto adicional y es que en un momento determinado te van a pedir algo, que hagas algo
que ningún ser humano racional haría. Entonces se busca suprimir también la voluntad propia. Es decir, si a ti te dicen sal ahí que están pegando tiros, la reacción normal de un humano es pues no salgo porque están pegando tiros. Así que no. Básicamente. Entonces, aparte de la separación de tareas y de funciones, ahí se busca una jerarquía de mando porque te van a pedir que hagas cosas que no harías de manera normal. Pero si quitamos esa parte del tema de la disciplina, sí, nos encontramos en una cosa parecida. Y en la cocina tradicional se produce lo mismo, ¿no? El jefe de partida en la cocina tradicional francesa es básicamente eso, es una persona que tiene a su cargo otras 2 o 3 personas, o 10 o 15, dependiendo de cómo grande sea el restaurante, y es él, pues en la cocina tradicional francesa, el jefe de sopas, el jefe de brasserie, el jefe de no sé qué, el jefe de no sé cuál, y tienen su especialización, pero se tienen que coordinar, porque el plato al final está compuesto por varias cosas. Entonces, existe esa coordinación también. Y siempre, a mí el tema del ownership, por no dar más la chapa, sí que me parece que es imprescindible. Quiero decir, yo lo que no sé es, cuando dice que tienen dificultad en encontrar ese ownership, no sé si es que realmente puedes encontrar un módulo y no tener ni idea de quién lo mantiene o de quién se ocupa de él, o si realmente es que la gente no quiere hacerse owner, por decirlo de alguna manera, de esa pieza de código. No sé, imagino lo explicará ahora, pero a mí sí que me parece que sin eso no... En equipos grandes no se va a ningún lado, porque luego en equipos pequeños es lo que dice Eileen, si eres 15 personas, pues todo el mundo se ocupa de todo. Entonces, pues no hace falta una separación tan clara, pero cuando tienes miles de personas literalmente, pongamos que son 3.000, 4.000, 5.000 desarrolladores en Shopify, es imposible que todo el mundo se ocupe de todo. A mí me parece, vamos. ¿Le damos? Vamos a ver. Venga, vamos a ello. A ver si explica estos temas. Another organizational issue is the length of time onboarding new hires takes. The argument is that it's hard for new hires to get started shipping because they can't find their way around a monolithic code base. If that monolith was modular, they could, in theory, just focus on code that belongs to their team. Coming into a giant monolith, especially if you haven't written Rails before, can be quite daunting. It makes sense that a smaller code base would feel easier to reason about for new hires. Lastly, one argument I often hear for why large monoliths are problematic is people always say, I can't hold the whole application in my head. And when I hear this, the only thing I can think is, why are you even trying to do that? What I can hold in my head is different from what you can hold in your head, and what DHH can hold in his head. Madre mía, You can thank Aaron for this one. And Matthew for the little DHH head. I don't agree this is a real problem, nor do I think it's a useful metric for whether an application is a ball of mud. Realistically, as our companies and our applications are more successful, our monoliths are going to grow over time. It's important that we focus more on having well-designed, properly structured applications that follow Rails conventions than it is to pick an arbitrary number of lines of code that we can hold full context on. Having monoliths small enough to hold in your head isn't a tenable or reasonable goal at scale. The other problems we've discussed, though, are very real. I've experienced them at multiple companies I've worked at, and I've heard these problems from others that I've talked to. In order to solve this set of problems, companies often reach for microservices and try to carve up their monolith. Instead, Shopify, Gusto, GitHub, Doximity, Zendesk, and others are exploring the modular monolith. A modular monolith is a monolith that is organized into modules inside the codebase by grouping domains into logical directories. The promise of a modular monolith is that, in theory, it provides the best of both worlds: the isolation and boundaries of microservices with the ease of deployment and development of a monolith. There are a lot of reasons to choose a modular monolith over microservices. With a modular monolith, you get to use the same language. Often, if an organization is moving towards microservices, you are all now writing Go, when Ruby is likely what you were hired to write. This is not a knock on Go, it has its place, but as a Rubyist, I want to write Ruby. So a modular monolith benefits me and other Rubyists in that we get to keep writing the language that we love. In addition to using the same language, modular monoliths mean you don't have to build out new infrastructure. Deploys and CI just work the same way as they did before, which means the overhead for migrating to a modular monolith is a lot lower and quite minimal, at least to start. Deployments and testing for microservices can be more complex if they're interdependent, whereas a modular monolith is deployed and tested as a single unit.
Another advantage of a modular monolith is that it provides a path towards package isolation. Isolation means creating boundaries between components and attempting to remove dependencies and coupling. In order to define and enforce boundaries between your modules, you need to use a tool like Packwork and then have to do the work to remove dependency violations. If you want to modularize your Rails application and your goal is to be able to run separate CI jobs for your package or deploy your packages to separate servers, isolation is going to be required. True isolation is incredibly difficult to achieve, and later we'll take a closer look at why this might not be a path that you want to pursue. Currently, I'm not actually aware of any applications that are deploying fully isolated modules of their monoliths to production. At Shopify, we have a single isolated component that can run CI in isolation, but it doesn't contain any product functionality. It's essentially our active support of our application, and therefore it's not useful to deploy to its own infrastructure. Most of the companies using modular monoliths have implemented them the same way. Generally speaking, in the Rails world, a modular monolith uses Rails engines to organize code and Packwork to define and enforce boundaries between their packages. Rails engines are native to the framework, and Packwork is a gem written by Shopify. To understand how this works, let's say we have an application called Fur and Foliage that sells both plants and pets. In a standard Rails application, the directory structure might look like this. If you have an application with 4 concepts, dog, cat, tree, and flower, you have corresponding models in the app models directory, controllers and app controllers, and so on. If we were to modularize our Rails with Rails engines, Volviendo un poco a lo que comentábamos antes, las slides anteriores, el 99% de las aplicaciones que yo he visto, tanto las que he desarrollado yo como las que he visto desarrolladas por otra empresa. Incluso el tema de los namespace es algo que en la mayor parte de las aplicaciones no se encuentra. A ver lo que cuenta con el tema de los package. Que imagino que también hace referencia a la librería esta de Packwork en la que he estado trabajando. Our application might be organized like this. Here we have grouped dog and cat into a pets engine, while tree and flower are grouped into a plants engine. Can't say plants. We call these packages. I've purposely oversimplified an example of how modular monoliths work. At Shopify, we have top-level components and many nested packages inside, and other applications are doing that too, but I didn't want to spend all my time making a fake application about plants and pets for you. There's many blog posts and talks available online that talk about the decision-making process of how to figure out where stuff goes and how to modularize your Rails application. So I'm not going to go deeper on that. This talk is meant to be a higher level view of the problems that we're trying to solve. Madre mía, otra vez. But a monolith that's only modularized with Rails engines doesn't inherently reduce dependencies or create isolation, because all the code is still accessible between packages. We can use Packwork to identify and enforce isolation between plants and pets. As mentioned earlier, Packwork is written at Shopify and is what most applications are using to enforce boundaries. This talk is not an endorsement or criticism of Packwork. I'm using it for examples because it's the only tool that I'm aware of that actually does this. Packwork allows you to define dependencies between packages and enforce boundaries by not allowing undeclared dependencies. So with Packwork, dependencies are defined in a YAML file. Every package has its own package.yaml that contains the metadata for a package and the packages that it depends on. So in this example, plants depends on pets. This is considered an allowed dependency. This says it's OK for the pets package to rely on constants in the plants package. There is an forced dependency setting which prevents adding any new dependencies when it's set to strict. In addition to the package.yaml file, there is a package-to-do YAML file which declares dependency violations that you want to work on removing. If you want your package to be isolated from all other code in the monolith, you would need to fix all the to-dos and remove the allowed dependencies. Este es un poquito el mismo modelo que tiene Robocop, ¿no? Básicamente sé que la estoy cagando aquí y te meto un ficherito para que no me des la chapa mientras lo solucionemos. Comenta Joska que es sorprendente que en 2024
se hable de esto. Yo creo que la razón es la que hemos comentado al principio, es que hay muy poquita gente haciendo esto. Es decir, hay, primero, muy poca gente que lo necesite y segundo, de la gente que lo necesita, muchos habrán optado, pues no sé, estoy pensando en la gente, por ejemplo, de Instacart, ¿no? Habrán optado por un camino que no es exactamente este de la modularización a través de Packwork y simplemente pues habrán optado por estructurar quizás su software de manera clara y con eso les ha valido. Claro, porque aquí hay un paso más allá, ¿no? Que no solo estructurar, Claro. sino no permitir que accedas a Claro. otros paquetes desde fuera. Claro. Que- Sí. Aquí la historia es básicamente. Lo que pasa es que también luego tiene muchas particularidades, ¿no? Pero la historia es, yo tengo este paquete A y este paquete B y lo que voy a hacer es que voy a decir si está bien que uno llame a otro o si no lo está. Y si no lo está, pues tengo la capacidad de manera técnica impedir que se produzcan esas llamadas, ¿no? La idea es que con eso básicamente lo que tienes es, entre comillas, un interfaz claro entre las dos. Es decir, sé que esta depende de esta y lo depende en este sentido y en este sentido. Salvo estas violaciones, ¿no?, que aparecen aquí en las que se está haciendo, pero pues bueno, es de manera temporal hasta que se solucione o lo que sea. Que es una manera de mecanizar lo que conceptualmente tú puedes hacer simplemente con namespaces, ¿no? Tú ya sabes que, por ejemplo, si tenemos un namespace que es el root, lo que ya he llamado el root namespace o la root class, ¿no? Que en nuestro caso muchas veces hablamos del core y tenemos una dependencia Claro. en otro paquete, se llama el paquete A, pues está bien que el paquete A llame al core, pero no que el core llame a funcionalidades específicas de los paquetes de los otros dominios, ¿no? Sí. Pero bueno. Supongo que en cosas, en empresas pequeñas, lo puedes contener simplemente como un acuerdo de decir, oye, eso, estructuramos eso aquí y esto está separado, pero en un monstruo tan grande, claro, eso es un cachondeo, como no pongas barreras realmente, porque si no. A ver lo que dice al respecto. Yo creo que incluso en empresas grandes ese enforcing no debe ser nada sencillo, incluso con este tooling. A ver lo que comenta. A ver cómo les va con esto. Through all these to-dos can be quite difficult in a large application. At Shopify, we have a little over 40 top-level constants defined, and most of those contain nested packages. In our core application, we have over 90 package to-do files, and there's no concerted effort to burn those down. We're not even tracking whether we're actively reducing dependencies because it's not a useful metric for us. We've found that enforcing strict dependencies causes a lot of friction for developers. Packwork is a tool that's useful for knowing most dependencies between packages, but it can't tell you how to write your code with less coupling or how to refactor existing violations to create boundaries. Y ahí está la mandanga del asunto. Es que es tan sencillo como eso. Sí, independientemente que tengas tooling o no lo tengas, si luego realmente pues tú estás llamando desde todos los sitios a todos los sitios, pues sí, pues lo tendrás reflejado en un ficherito, pero no. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. ¿No? Sí. Rather than think of Packwork as a to-do list, think of it more as data for helping you understand your dependency graph and where changes may be needed. Because modularization and isolation tools can't tell you how to write better code, it can cause new problems to crop up in our applications. It's not Packwork's fault by any means. Attempting to fully isolate and remove dependencies in a large-scale monolith is very difficult and can result in undesirable design patterns. One problem that I've seen in large monoliths trying to prevent new or reduce existing violations is primitive obsession. An example of primitive obsession is passing IDs around rather than active record objects in order to avoid calling constants between packages. Often developers will load the records from the database, get the IDs, pass those to another package, and then load the records again using those IDs because Packwork doesn't see that as a violation. To remove this dependency, we need to avoid calling cat directly from the flower model. We can do that by making an explicit public interface called something like catGetter and pass the ID to that. Primitive obsession makes the code more difficult to follow and can lead to problems with the database due to unnecessarily complex queries, less efficient queries, and data duplication.
Este es un ejemplo claro de sucumbir a lo que has creado. Quiero decir, nosotros tenemos, ya sabéis que tenemos en muchos sitios ese uso de primitivas, pero única y exclusivamente porque en muchos casos lo serializamos a trabajos que se quedan en una cola y que luego hay que recuperar y que por lo tanto no queremos serializar todo el grafo del objeto y cosas así. Pero claro, aquí lo están diciendo simplemente para que a Packwork no le saque bandera amarilla, no le saque bandera roja. Y están básicamente sucumbiendo a la propia herramienta que han creado ellos. Claro, pues, obviamente, si has llegado a ese punto, la verdad, quizás te está aportando menos de lo que te está imponiendo. Sí, sí, One tienes que package already saltarte loaded las just to propias get the reglas. ID to pass it to Flower. Perdón, que se me ha ido el dedo. No, ¿Decías, que digo Carlos? que si tienes que saltarte tus propias reglas, pues cuestiona las reglas, no te hagas ahí el rodeo. Sobre todo si el motivo es que para que no me dé problemas Packwork, entonces voy a hacer esto. Por eso si me dijeras, bueno, es un patrón que ha surgido de manera natural en el momento en cómo se estaba diseñando el software todavía, pero si encima ha sido para que no me salga una bandera roja en Packwork, pues claro, entonces algo no está bien. Además, entiendo que si Packwork lo ha creado Shopify en sí, Sí. no pueden ir contra algo que viene como muy en el ADN de la empresa. O sea, como que tienen que buscarse un poco de... Sí, pero no solo eso, sino porque si realmente has dicho, bueno, yo es que quiero tener definidas claras las dependencias entre la clase A y la clase B, ¿no? Entre el dominio A y el dominio B, o entre con la nomenclatura de Shopify, entre el paquete A y el paquete B. Y luego, para que no me salte una violación en el paquete A, hago lo que precisamente estaba intentando no hacer a través de un ID, en vez de llamar directamente a la clase y dices, pues coño, pues entonces te estás haciendo trampas al solitario. Quiero decir, es que no tiene ningún sentido. O sea, estás intentando hacer algo que te habías propuesto eliminar. Y ojo que no digo que no esté mal, que esté mal que el paquete A llame al paquete B, simplemente que si es así, entonces no necesitas hacer como que no está pasando. Es decir, pues lo necesitarás y ya está. O al revés, si no lo necesitas, pues entonces tampoco deberías tener problema con la limitación. Es que encima te crea una dependencia que luego es mucho más difícil de identificar. Y por eso habla también de fricción, ¿no? Pues es que tengo que hacer esto de los IDs para luego precisamente que no me salte el problema en Packwork. Más luego, pues lo que todos sabemos ya de la duplicación. Quiero decir, he hecho una select aquí que puede ser más o menos costosa, he recuperado 120 instancias de Active Record que encima se han mapeado automáticamente, luego de esas hago un map para recoger los IDs, me quedo con los 120 IDs, se lo paso a otro módulo y ese otro módulo coge los 120 IDs, vuelve a hacer la misma select que habíamos hecho en el otro lado, vuelve a cargar los 120 objetos y entonces los itera o hace lo que tenga que hacer, que es lo que no tiene mucho sentido, claro. Esa es la parte que obviamente salta a la vista. It means that the database is queried for the same data twice. While using primitives might circumvent a dependency violation and reduce coupling, the downside is database performance issues that affect your customers and patterns that don't utilize the efficiency of Active Record. If you prevent using abstractions that engineers are used to, like Active Record, for example, you end up with far worse patterns and issues in your application design and structure. One of the benefits of a modular monolith is there's no network latency between packages like there would be with microservices. However, primitive obsession leads to performance issues that isn't exactly better. We have to be careful that when we put up guardrails... Ahí discrepo seriamente, ¿eh? O sea, me gustaría ver, teniendo en cuenta cuánto se tarda en leer de la base de datos y cuánto se tarda en hacer una petición HTTP, me gustaría ver si incluso en el peor de los casos esta primitive obsession es un orden de magnitud menos problemática que la del microservicio. Pero bueno, estamos de acuerdo en que ambas son mala idea. We don't end up encouraging far worse anti-patterns. In addition to primitive obsession, a challenge I've observed is ownership obsession. This refers to the mindset that code within a package is solely the domain of the owning team, leading to resistance against input or oversight from others. While establishing clear boundaries between packages can promote modularity, it can also create silos that result in an us versus them mentality when the codebase should be viewed as a shared responsibility. Ownership obsession results in a selfish mindset as well. Teams will refuse to fix code in a package they don't own because they don't see it as their problem. Often the right change is the harder change, but they'll avoid touching someone else's code at all costs, often to the detriment of code quality and simplicity.
Drawing strict boundaries within an application can have a negative effect on collaboration. The idea of a package functioning like a smaller Rails application is appealing in theory. However, when this leads teams to prevent others from accessing their code or to defend poor design choices, it becomes a negative consequence of modularity. And this undermines collaboration and overall engineering culture. Another problem that's crept up is developers being obsessed with putting everything in a new package, every concept in its own package. Teams often want to create yet another package because they feel like it doesn't fit into the existing ones. If you're not careful about preventing everything from being a new package, you'll end up with a code base that's modeled after your org chart. Aquí lo que no estoy muy entendiendo muy bien de Eileen es por qué está atribuyendo todos estos challenges al tema de Modular Monolith. Absolutamente todos los que ha dicho los tienes exactamente igual con un enfoque de microservicios. Quiero decir, es que la gente solo quiere arreglar el producto que tiene asignado su squad. Claro, pues como si está en microservicios. Es que la gente, visto que puede hacer un microservicio de facturación, quiere hacer un microservicio de cada pequeña funcionalidad del sistema. Pues claro, como en microservicios. En todo caso, todos estos challenges yo los veo como desafíos válidos, pero en general a cualquier manera de distribuir responsabilidades y código en un codebase, tanto lo hagas en un mismo monolito como si lo haces en microservicios. Es decir, si tienes a gente que es tan cazurra que piensa que no, yo solo tengo que arreglar mi parte y a los demás que les follen, pues te va a pasar igual con un microservicio que con un paquete. Si tienes a gente tan capulla que es capaz de pensar que para sumar 2 más 2 me voy a hacer un microservicio o me voy a hacer un paquete, pues claro, pues eso te va a ir mal en cualquiera de los dos escenarios. Yo no sé cómo lo veis vosotros, vamos, pero aquí no estoy oyendo nada que sea específico del monolito. Son trabas y problemas en general a equipos grandes y a la distribución de trabajo, distribución de ownership y distribución de funcionalidades. Sí, de hecho, yo diría que incluso trasciende... pequeños, ¿eh? Sí, también, obviamente en pequeños a otra escala, pero también, claro, sí. Quiere decir que incluso trasciende la tecnología, o sea, más bien naturaleza humana, porque te vas a un equipo de fútbol, también pasa lo mismo, te vas a una fábrica, también pasa lo mismo. No, son problemas típicos que creo que todos los que trabajamos con productos digitales, pues al final te enfrentas. Y desde mi punto de vista de desarrollador, siempre tiendo a pensar en lo mismo, que muchas veces viene de, por un lado, una falta de definición en capas superiores, en una capa de producto, ¿no? O sea, a ti te llega muchas veces el tener que hacer funcionalidades o desarrollar un producto sin una definición muy clara de ese producto, que te podría incluso ayudar a saber si es un producto único, si tiene que ir integrado dentro de algo que ya tienes o... Sí. No son tantos problemas técnicos como problemas humanos y de definición de producto. Y como dice Aitor, nada tiene que ver en este caso con lo... Pero, o sea, totalmente de acuerdo con que hay veces, pues eso, que definimos peor de lo que deberíamos, eso está claro, todos, yo creo. Pero luego, además, es que en los casos concretos que ha puesto ella, ni siquiera es un tema de definición. Es decir, no, yo es que creo que como soy del squad Pepito y el squad Pepito lleva el producto Menganito, pues mi responsabilidad es hacer que el producto Menganito funcione, o el servicio Menganito, o el paquete Menganito funcione muy bien. Y bueno, chico, pues claro, si vives en una montaña como un eremita, sí, pero si estamos intentando ir todos en la misma dirección para hacer algo, pues tendrás que primero estar abierto a tener que ayudar en otras áreas, pero sobre todo también a dejar que vengan y te ayuden en la tuya. Es decir, que igual tú no eres el más listo del planeta, ¿no? Y tendrás que tener la humildad para aceptar que eso pasa, que tienes que dejar que otros miren tu código y porque se han dado cuenta de que algo no funciona o que algo es mejorable. Y con el tema pues bueno, de abstraer funcionalidades triviales o muy pequeñas en una obsesión por crear más y más microservicios o más y más micropaquetes, eso lo hemos visto durante 6 años en toda la mandanga de microservicios cuando estuvo en su auge más grande, ¿no? Que ahí se hacían microservicios para verdaderas mingotadas. Entonces, no sé, ya os digo, a mí me parece que aquí sí estamos viendo desafíos a todo ese tema, pero que en modo algunos son exclusivos o siquiera específicos del tema del monolito, vamos. It's important to constantly scrutinize whether a new package is really necessary.
As humans, we love to categorize things and we want everything to fit neatly into little boxes. But going as far as to make everything its own category leads to a fractured code base where related functionality isn't grouped together. It's important to think critically about what concepts you turn into a package. You don't want to end up feeling like your monolith is a bunch of microservices. In a modularized monolith that enforces boundaries, code duplication often becomes a big problem. No one wants to violate or create new dependencies, so it's common to see code copied from one package to another. When this happens, it becomes more difficult. Otra exactamente igual también. ¿Cuántos microservicios habrá que no han sido capaces de reusar un mismo sistema de autenticación y cada uno tiene su pequeña capita de autenticación o de reutilizar infraestructura para, no sé, encolar trabajos o para cualquier otra historia y han hecho cada uno de su cortijo una pequeña aplicación que tiene lo mismo que otras 16 que hay en su empresa? O sea, independientemente de que no sea un monolito, sino que sean microservicios. Vamos, estos son, yo creo que, como decía, quejas, pero sobre algo que tiene que ver no con los monolitos, sino en general con todo lo que tenga que ver con grandes estructuras de desarrollo y mucha gente trabajando en el mismo sitio. More difficult to maintain duplicated code. If one version changes and the other doesn't, now you have bugs, or maybe you're going to make upgrading Rails more difficult. The code base becomes bloated over time, and if you're concerned with application design and structure, duplicating code is a massive design smell. Copying code just to avoid a dependency violation should be treated as an opportunity to rethink what code is being used and why. If it truly is shared, it should be moved to a package that's meant to have shared code, or maybe move it to a gem, but definitely don't copy it to another package. That is almost never the correct answer. Another challenge that happens when trying to modularize and isolate your Rails application is figuring out how to deal with circular dependencies. Untangling circular dependencies in a large-scale Rails application is incredibly daunting, and it's also difficult to prevent new ones from being added. If the pets package depends on plants and plants depends on pets, it becomes much more difficult to isolate one of those packages from another. To avoid the circular dependency, many developers will use primitives or REST APIs or GraphQL calls, introducing performance regressions along the way. To correctly isolate these packages, often major refactoring needs to be done to pull that shared code and untangle the mess. Having explored these problems caused by modularization and isolation, let's revisit the original problem set to see how our architecture falls short in addressing them. The problems we talked about earlier are ones that many companies cite when reaching for modularization, and yet, if we look at the state of the applications using this architecture today, we'll see that none of these problems that we set out to solve can be solved by changing our architecture. This is because they're human and cultural problems, not technical ones. At the root, no amount of moving code around into different directories or migrating to a different architecture can fix these. Architectural problems are human problems because our tools can't tell us how to refactor our code to have better organization and structure. They can only tell us that there's potentially a problem. So can modularization and isolation automatically improve structure and organization of an application? No. When an application is modularized, code no longer lives in the top-level directory, but that doesn't mean the packages themselves are well-organized and properly structured. We still need to put a lot of effort into first figure out where the code should live, and then prevent new packages from becoming disorganized. Humans are pretty good at categorizing things, but we're not always great at choosing the right category. Simply looking at the name of something doesn't tell us who uses it or where it should live. While modularization and isolation are a way to improve organization and structure, it still requires an understanding of how to design software, which is something we don't often teach. Can a modular monolith make our code automatically less tightly coupled? No. While modularization and isolation can help you identify dependencies, it doesn't actually reduce coupling. Eileen, si van a ser todas, no, saltémonos todas las preguntas retóricas, que quedan todavía 20 minutos, que ya veo por dónde vas. Or introduce boundaries unless you refactor the existing code. Adding dependency violations to the to-do list and setting up allowed dependencies doesn't fix the design of your code. It just tells you where there's possibly an undesirable design. You still have to understand how to rewrite and redesign the existing code while not deviating too far from the Rails way. This is a human problem because it requires educating teams on how to design software for Rails while avoiding implementing worse anti-patterns like primitive obsession.
Operational problems are human problems because they need to be fixed at the source. They are caused by ignoring technical debt rather than the architecture being used. So will modularizing a monolith speed up CI and make tests less flaky? No. There's nothing about modularization and isolation that inherently improves CI testing. Flaky tests aren't necessarily caused by having a monolith. They are probably caused by network calls, creating too many records, race conditions, resource contention, or leaked state between tests. Because flaky tests have many causes that go beyond architecture, modularizing and isolating Rails applications won't automatically fix your flaky test suite. The same goes for speeding up CI. If the reason it's slow is because you have slow queries or a really large test suite, it's not going to be made faster by moving our code into smaller directories. Will modularization allow us to deploy in isolation? Not yet. The existing modularized monoliths in the Rails ecosystem are all still deployed as a single unit, as if they were a traditional Rails monolith. As far as I'm aware, no one has isolated a part of their monolith to be deployed separately while remaining in the same code base. This sounds like an architecture problem, but it's a human problem because untangling dependencies in order to scale deployments in isolation requires redesigning major parts of an application. Organizational problems are human problems because they're deeply rooted in our organization's leadership and are quite literally direct. No entiendo muy bien por qué dice not yet, porque es no. No sé si el yet es que espera que algún día... Es que algún día tiene la esperanza de que dentro de otros 2 años hayan llegado, imagino. Claro, pero lo que dice antes, ¿no? Si al final no tienes esa separación, si dependen uno de otro, es que es literalmente físicamente imposible que lo despliegues independientemente, porque tienes una dependencia en realidad en otro lado. Bueno, no sé. Sí, sí, no sé. Siempre también me parece un poquito la torta al mono esto de que, bueno, es que si fueran microservicios, entonces si uno tiene una carga brutal, el otro podría escalar de manera independiente y el otro entonces no escalar tanto, que dices, bueno, pues enséñame una aplicación donde realmente uno de tus componentes tenga 2 millones de requests por segundo y el otro tenga 5. Pues normalmente no suele pasar, quiero decir, obviamente habrá partes de tu aplicación más computacionalmente intensas, pero coño, no sé, no hay una separación o un desacoplamiento 100% entre el tráfico y en el uso ¿no? de tus componentes. Yo el despliegue independiente lo veo más, no más útil, pero más habitual en lo típico, ¿no? Que quieres desplegar una parte sin que afecte a la otra y cosas así. Sí. Pero a nivel de eso, de rendimiento y tal, bueno, habrá casos, sí, habrá casos. Pero... sí, o sea, seguro que sí. Es posible que si tú tienes un microservicio que únicamente hace facturación y la facturación se hace únicamente una vez al mes, pues la mayor parte del mes esté parado, ¿no? Pero esas no son las partes que normalmente suelen generar problemas. Las partes que normalmente suelen generar problemas es que la que realmente ejecuta lógica de negocio de continuo para tu producto. Constantemente, y esas no suelen tener esa discrepancia de órdenes de magnitud entre el uso de unas y otras. No sé, pero sí da la sensación de que todavía sigue en esa dirección de quizás algún día. Directly related to what we define as company culture. When you modularize your monolith, can finding and assigning code owners be easier? Somewhat, but not really. It is theoretically easier to assign a team to an entire folder instead of individual files. However, just because you know who owns something doesn't mean you can actually get them to do the work. ¿Cómo? If exceptions and deprecations aren't prioritized or incentivized, the owning team will almost always choose to ship features over maintenance work. Additionally, reorgs, team renames, or pivoting parts of your product can result in sections of the codebase being essentially unowned. As your organization grows, it's important to be able to define and have ownership. However, changing your architecture doesn't actually fix that. All it does is contain the code that needs an owner. Sí, porque es que el problema no es de arquitectura, lo que está contando no es un problema de arquitectura. De personas. Claro. Y si la gente no hace lo que tiene que hacer, pues no lo hace. Nos ha jodido. Ni con microservicios ni con nada. Ni con nada.
Y el tema de es que, bueno, hay partes del código que se cambian de carpeta y entonces ya no las mantiene nada, que es como, hostias, pues poca cosa hará, porque si nadie lo está tocando y sigue funcionando, una de dos, o hacía muy poco o es que realmente no hay que tocarlo y que no hay que mantenerlo, no lo sé. Me pregunto también, que imagino que dentro de Shopify no hay una jerarquía totalmente plana, que está el CTO y 2000 programadores por el medio, habrá Claro. varias capitas ahí de team leads y demás, ¿no? Que se encargarán un poquito de tener un ojo sobre este tema de bueno, qué partes están más cogidas con pinzas y cuáles no. No sé la organización de Shopify. ¿Cuáles eran estos famosos? Hubo una empresa muy grande, famosa, que estuvo un tiempo con una jerarquía ahí semiplana y tuvieron que recoger el Yo sé cable. que GitHub lo hizo. No era GitHub, Sí, pero era famoso. o sea, imagino que habrá pasado en 1000 Sí. empresas distintas, claro, pero llega un momento en el que Corrige eso, obviamente, claro. sin querer tener 18.000 puestos intermedios que se la toquen todo el día, necesitarás un mínimo, o sea, necesitarás una mínima jerarquía que permita que alguien no esté en la línea de fuego. Quiero decir, que tenga una visión a 50 metros de altura y otro que tenga una visión a 2000 metros de altura, ¿no? Sí, Y esa ha gente dicho tendrá que ocuparse de eso. los desarrolladores muchas veces prefieren hacer features nuevas que Sí, que mantenimiento. trabajo de mantenimiento. Dice, Claro. Les ha preguntado a todos. lo que tú dices, ¿no? Pero lo que dice Aitor, pero alguien les tendrá que decir, esta es la Pues claro, prioridad. hay que hacerlo, ¿no? Y Claro. ya está. O sea, quiero decir, por otra parte, que yo ahí discrepo un poquito. Estoy de acuerdo en que efectivamente, sobre todo cuando eres joven, te apetece más romper código nuevo y tirar por el monte que otra cosa. Pero luego también estoy de acuerdo en mucha gente se da cuenta, por ejemplo, de joder, si arreglo esto que está medio roto y pasamos de tener problemas todos los putos días a tener problemas una vez cada 15 o cada 30, pues coño, eso también le gusta a la gente. Yo creo que Sí, no sí, sé, que a muchos aparte de ese tema, pero ya sí, el núcleo de lo que ha dicho es un poco raro, ¿no? claro. No sé, no sé exactamente. Yo entiendo que es una empresa muy grande y que Sí, tendrán todo sí, tipo de será perfiles, pero complejo, bueno, será complejo. tampoco creo que la gente que contrata Shopify sea gente cuya intención es, pues bueno, pues yo vengo aquí a hacer código nuevo y si no, no hago nada. No sé, Claro. no me parece, no me encaja mucho con la visión que tenemos desde fuera, al menos de Shopify. Parece que hablaba de lo de como si fueran gallinas en un corral, en plan, bueno, pues yo enforzo políticas y a ver por dónde me tiran ellas. Sí, no sé, sí que había un poco como de futilidad casi, ¿no? Por Sí, su de hecho parte, la pues es gente, el que público, hasta ha habido un murmuro en el público, unas risas, no sé, sí, como un poco sí, raro. sí ha habido un Sure. All it does is contain and have ownership. However, changing your architecture doesn't actually fix that. claro. Being only Ya, reorgs, team renames, always choose to ship features over maintenance. You know who ahí. owns something doesn't mean you can actually get them to do the work. Claro, Ahí. pues es que si hay que hacer algo y la gente no lo hace, pues Claro. algo habrá que hacer, claro, no Sí. sé. Tanto los propios desarrolladores por amor propio y por decir esto hay que arreglarlo, como las personas que sean leads a sus diferentes niveles que dirán, oye, aquí tenemos un problema, hay que arreglarlo, quiero decir, pero vamos, que tendrá Ni que ver eso monolito ni con el tema monolita. de monolito ni Claro. monolita, efectivamente. O sea, eso es simplemente, tenemos un marrón y habrá que arreglarlo, alguien tendrá que hacerlo. If exceptions and deprecations aren't prioritized or incentivized, the owning team will almost always choose to ship features over maintenance work. Additionally, reorgs, team renames, or pivoting parts of your product can result in sections of the codebase being essentially unowned. As your organization grows, it's important to be able to define. Y ojo, aquí, no sé, para la gente que nos pueda estar viendo, tampoco me quiero poner muy tirarme mucho el pisto, porque todos hemos hecho estas mierdas. Pero el tema no es tanto que las hagas, el tema es decir, coño, pues es que está mal. Joder, o sea, si realmente me ha llegado a pasar esto y he dejado esta parte de la aplicación desatendida, pues es que no es que sea una verdad inamovible del universo, no es que sea como la ley de la gravedad. Puedes ir ahí, lo arreglas y ya Claro. está. Es decir, y la gente tendrá que tener ese arranque por decir, pues eso, hay que arreglarlo. Quiero decir, alguien tiene que hacerlo. Y ahí, por parte de los desarrolladores, obviamente en primer término, pero sobre todo también muy en parte por los team leads que tendrán que decir, oye, tengo esta visión periférica de lo que está pasando y esta parte no está funcionando bien. Ahí Y vuelvo a comentan decir, lo que decíamos. aunque todos lo hayamos hecho alguna vez, pero no por eso puedes simplemente decir, bueno, pues es que esto es lo que hay. No sé.
Ahí comenta Oscar eso, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que parece más que la charla está enfocada a escalabilidad de equipos y temas Sí. de organización que no a... Empiezo a sospechar a los 27 minutos de la charla que el título es un poco clickbait o algo así para llamar más la atención. Yo creo que es una puya que le está tirando a todo el equipo de Shopify. En plan, cabrones, ya dejad de quejaros de todos los rollos de monolito modular y de todo. Que el problema es otro, ¿no? Que el problema no sé, algo así, ¿eh? O a ver, a lo mejor hay un giro aquí al final que cierra un poco la historia, pero... Que era broma, todo era un sueño, todo. O lo que dice Fran, ¿eh? Que igual es un mensaje, porque el título de la charla, el subtítulo era algo así como mándale esta charla a tu líder técnico o algo así. Sí. Igual es ella la que lo quiere enviar a algún líder. Claro, es que en este caso ella es staff developer de infra, o sea que tampoco es que sea una independent contributor así de cualquiera. And have ownership. However, changing your architecture doesn't actually fix that. All it does is contain the code that needs an owner. Ownership is a culture problem, not an architecture one. In a modular monolith, can onboarding new hires be easier? This is really hard to measure, but I'd argue no. A modularized monolith is still a Rails monolith that runs all the CI tests in one build and is still deployed as a single unit. A change in one package can still affect another because many packages are tightly coupled. So I don't think it's accurate or fair to say that modularization allows new hires to only consider the domains they own. In addition, a modularized monolith deviates from Rails conventions, and therefore onboarding someone to your application requires teaching them how to use these tools and how they change how code is written for Rails. The tools we use to maintain structure and style create friction in development and may not actually put new hires in a position to ship faster. Setting boundaries in an application doesn't teach anyone how to write idiomatic Rails code. It just tells them when they have a violation. Looking back at the problems that we set out to solve that are still present and all the new problems that we have, you may think that I'm against modularization. But where code lives is not my biggest concern. Eileen, se puede intuir algo, ¿eh? Ya a estas alturas de la charla se intuye. Especially in a language and application that's designed to be global. It's also hard because these monoliths are 15 to 20 years old, are made of millions of lines of code, and worked on by thousands of engineers of varying experience. The reason these problems aren't solved isn't because we didn't try hard enough, or because modularization is bad, or because we don't have the right tools. The reasons we haven't solved architectural, organizational, and operational issues is because you cannot solve human problems with modularity. The problems we're trying to solve... Y porque hay cosas que son inherentemente complejas. Claro, A mí me fascina también esta posición de no, vamos a encontrar algo que hace que mágicamente una cosa que es súper compleja, que tiene millones de líneas de código y tiene miles de personas trabajando, sea tan sencillo que pueda entrar Perico de los Palotes mañana a trabajar aquí y en el día 1 entiende todo lo que hay que hacer. Coño, claro, pues es que igual eso no es posible. Claro, y cuidado, problemas, pero Shopify ahí va. O sea, que no sé cuánto claro. facturará, pero Claro. o sea, que dile al CEO que hay un problema de no sé qué. Bueno, pues sí, pero ya te se digo, puede limar, se puede hacer mejor, sí, pero es lo que tú dices, al final es que cualquier proyecto con ese número de gente, es que no hay otra, no quedan más narices de que sea complejo, porque tiene que serlo. Simplemente por los nodos que hay ahí de eso, de comunicación entre... El otro día veíamos todos las imágenes, ¿no? Del nuevo cohete de la Karen espacial que ha aterrizado ahí en su horquillita. Muy chulo. Coño, pues yo no esperaría que nadie entrase a trabajar a SpaceX y en el primer día tuviera un contexto total de qué cojones pasa en esta empresa. Quiero decir, pues es que ¿por qué? Porque es un proyecto complejo, es un proyecto que implica muchas partes, que implicará muchísimos componentes y de los que el software es solo una parte muy pequeña de todo lo demás. Quiero decir, es un proyecto inherentemente complejo y esta gente, pues recordando un poquito la charla de HH el otro día, ¿no? Quiero decir, esta gente sirve 1 billón de requests por minuto. Pues hostias, eso requiere una serie de infraestructuras que no son sencillas. Quiero decir que, aunque no sé, igual lo que hay es que realmente hay un problema de organización que no vemos nosotros y esta mujer tiene ese contexto y se está un poco, lo que decía Fran, ¿no? Un poco quejando de, no sé qué pensará, Top se llama, Top, el CEO, Toby, que estaría ahí seguramente, Toby, seguramente estaría ahí. Supongo que está... Sí, estaba en la conferencia. Supongo que estaba al tanto del tema de la charla, pero...
Perdón, Techi. A lo mejor la han despedido después de esta charla. A esta chica No. Al menos, Indicative of perdón. dysfunctional engineering. Al menos ayer no lo habían despedido. No sé. Mejor O sea, que no, tampoco, que si no. tampoco creo yo que ella está diciendo es algo que hemos hecho fatal, ¿no? Quiero decir, obviamente tiene un contexto complicado y está, Sí, claro. intentando resaltar, pues eso, pues hay cosas que no se arreglan Claro. con... Ahí pone con modularidad, pero no se arreglan con tecnología. Es decir, Claro. en general, no ni con modularidad ni con microservicios. Simplemente hay problemas humanos que son humanos. Pues ya, pues sí. Claro. Bueno, pues le quedan 15 minutos a ver qué nos cuenta. Sí, a ver, vamos a ver. Engineering organizations. We would have these problems if we instead had chosen to stay in a monolith or migrated to microservices. No amount of architecture can save you from an organizational structure that doesn't prioritize code quality, fixing technical debt, and allowing engineers to pivot when a path clearly isn't working. Organizations promote and incentivize silver bullets instead of rewarding maintenance and foundational work. In order to address these problems that we looked at today, we need to understand their causes. How does an application get to the point where it feels like a ball of mud? If you've worked at a startup or a greenfield application, you know it doesn't start out this way. If Rails created a so-called ball of mud from day one, none of us would be here using Rails. The truth is that an application goes to shit slowly over time, commit by commit, until it feels like development and productivity have come to a screeching halt. There's no single cause of problems. We often fail to see them until it's too late. When there's no time or ability to fix the problems that we see the correct way, we blame our tools, we blame Rails, and we blame each other. Pressure to ship is one of the many reasons that applications turn to a ball of mud. It's much easier to keep an application loosely coupled with good structural organization when there's just a few developers adding features and no rush to ship. But then you get funding and your stakeholders want to see a return on their investment, or you go viral and your customers are mad because you can't handle the amount of traffic, and so the only way to keep going is to ship. Any maintenance work or technical debt incurred is ignored because fixing that isn't a priority. It's not even on leadership's radar. Over time, code becomes tightly coupled because bolting onto existing functionality is easier than pausing to do the work to properly refactor what's already too entangled. Yo aquí veo pullas, veo pollitas, aquí. Yo voy viendo pollitas, Puede ser, porque el fondo de lo que está diciendo, pues es que cojones, es que es la segunda ley de termodinámica, claro. Es que yo he empezado muy bien y de repente la cosa se va complicando, claro, porque cuando has empezado había poca entropía. Es que no habías hecho nada. Claro. Y ahora tienes 3 trillones de funcionalidades, claro, normal, nos ha jodido. Pasa con eso y con cualquier otra cosa que viva bajo las leyes de la física. Pero eso se arregla también o se contiene. Igual que intentamos, ¿no?, mantener que el jardín pues no crezcan todos los hierbajos, pues pasas de vez en cuando el cortacésped y los vas cortando, pero vamos, no sé, ya te digo, es que me parece tan fundamental y tan universal, no al software, sino ya a todo lo que es a todo lo que pasa en el universo, que me parece que como que no sé, me resulta difícil asombrarme de estas causas, vamos. Que a ver, que ojo, que respeto por Shopify, porque montar ese toro tiene que ser bonito, tiene que ser una tarea, pero joder, lo que está diciendo, no sé, por eso digo que no sé si hay un mensaje, si es un poco una queja en voz alta, pero ella es, o sea, allowing tech debt to grow, pues tú eres una de las responsables, entiendo, de eso, de haber permitido eso. No sé, yo imagino que también es cuando el proyecto es más compacto y hay menos gente, es más fácil tener el pulso cogido a todas las partes del proyecto, ¿no? Y puede ser que llegue momentos en los que cuando es tan grande, pues cueste mucho saber si efectivamente todo está ahí. Pero efectivamente, pues es que pues eso, pues pasa el cortacésped de vez en cuando. Claro, pero vamos, lo que me parece claro, súper fundamental, es que esto no tiene nada que ver con los monolitos modulares, ni con microservicios, ni con nada. Quiero decir, esto es una ley fundamental de la naturaleza. Tú empiezas sencillo y luego la cosa pues se va complicando. Lo del monolito ha sido el McGuffin palmas. Para meternos esto. Claro. Que igual lo que dice Raúl, igual es para meterle una puya a alguien, o lo que decía Fran, pero no sé, tampoco me parecería demasiado el lugar para hacerlo, no sé. Dedicar una keynote a Race Wall a mandarle un puyas a tu equipo me parece un poco raro.
Esos son muchos one-on-one en los que no ha sido escuchada y ha dicho, esta es la mía. This is both incurred in the form of ignoring maintenance tasks like Rails upgrades and gem upgrades, as well as building changes into existing functionality. When the priority is shipping over quality and fixing things the right way, technical debt has a way of slowly growing silently without being noticed. You know what, you're years behind on your Rails and Ruby versions, there's monkey patches everywhere, and seemingly innocuous changes take weeks to ship. Fixing exceptions feels near impossible now that there's hundreds of thousands a day, and with all that noise, what's one more? No one wants to take responsibility for maintenance tasks when the only way to get promoted is to ship features. The pressure to ship and the mounting technical debt increases the pressure to hire. You need more developers to ship more, and the ones... Estás muteado. Perdón, decía que igual sí que son pullas, no lo sé. O sea, ya sí, porque esa ya frase de la única manera de que te promocionen es claro. Como yo estoy aquí en la mina cuidando de la deuda técnica y tal, y hay otros que les promocionan. Es que ha sonado eso. No sé, igual está hablando de otro, ¿sabes? No, en Shopify no pasa, pero no sé, a mí me está dejando un poco raro esta última. Sí, a mí también, estoy con un uy. The ones you have aren't working fast enough. Because the company is prioritizing feature growth over code quality, new hires never get onboarded properly. No one teaches them Rails or how an application should be designed. They're thrown into the deep end with no support. They feel overwhelmed and like they aren't productive, so they end up blaming the framework. New hires are complaining that Ruby is slow and bad and we should rewrite in another new popular language that's faster, like Go. All they see is technical debt, no structure, tight coupling, and slow CI. Shipping too fast and increased hiring are both symptoms of a larger problem, that growing organizations have growing problems, and those problems are caused by misaligned incentives. As organizations get larger, they need to add more layers to leadership to make sure everyone's doing their job properly. OKRs and KPIs become the metric for whether things are going well, and the obvious cultural problems that led us to a state where our application feels fragile and fractured continue to be ignored. In order to meet their OKRs and KPIs, managers and VPs need to know who to assign work to and who's accountable for outages. The thinking is, if we just knew who was in charge of this code, we can measure who isn't doing their job. While you do need to know who owns code in a large application, it's often taken too far. Rather than working together and collaborating as an organization, misaligned incentives breed a blame. Puede ser que incluso se está calentando un poquito según va pasando estos puntos. Ha dicho shit ahí. Está muy dolida. Son ejemplos peligrosamente... Con lo modosita que había empezado y lo tranquila que había empezado, ahora parece como que se está calentando un poco igual. Esta charla está muy bien, ¿eh? Se está calentando. Me está gustando más, según avanza. Se le está calentando el hocico igual un poco. Sí. Ha mencionado un par de veces lo de que hay alguien que dice que es más rápido en Go, como si fuera un pesado en Shopify concretamente, que para decir esto en Go, que es más rápido. Estamos a 2 slides de que salga la cara de Toby ahí en una foto y ponga este es el problema. Sería precioso si la última slide es me voy, que os follen. Es que iría por ahí, ¿eh? Sí. Blame-based culture. I should not put too many B's in the one sentence. That results in siloed teams who want to protect their code from the rest of the organization at all costs. The desire to modularize and isolate partially comes from wanting to feel like you don't have to think about the rest of the code base. However, it quickly turns into this code is mine to protect mentality. I actually watched this happen at GitHub while I was there. As the application and organization grew, it felt like it became more important to figure out who to blame than it did to work together on fixing technical debt. Blame-based culture leads to teams wanting to protect their code and database queries from the rest of the organization so they can prove they weren't the cause of a site outage. Within the org, keeping teams away from your code becomes far more important than collaboration because collaboration means it's not clear who to blame. This blame-based culture results in the loss of teamwork and empathy. The problems that we looked at today aren't caused by organization structure and aren't solved by organization structure and isolation because they aren't problems caused by technology or lack thereof. They are human problems caused by culture within an organization, and there's no silver bullet technology that will fix that. It takes good leaders and a concerted effort to address the underlying challenges and allow applications to turn into a ball of mud over time. Not all hope is lost, though. Just because we can't solve these problems with architecture changes doesn't mean they're not fixable or avoidable.
It is not inevitable that your application turns to a ball of mud and your only recourse is to spend years moving files around into different folders. In order to address the human problems that we're facing, we need to improve our developer education. We cannot keep hiring developers and failing to train them on how to write Rails the Rails way. Engineering onboarding at most companies is a week. That's not enough time for a new hire that's not proficient in Rails to really actually learn Rails. If we don't train new hires why we use Rails, how to write Rails, how to organize code, how to write tests, how to use the features of the framework, how to avoid sharp knives, and how to follow Rails conventions, we're doing ourselves and them a disservice. We cannot expect dependency violations to teach anyone how to design software for Rails applications. Companies who are hiring developers to write Rails need to do more education. And part of that education comes in the form of making sure every team has at least one person who knows Rails well. Having whole teams of developers from other languages who were never trained on Rails can't possibly produce well-designed idiomatic Rails code at scale. It's not that. Yo, sinceramente, ya no sé qué pensar. Si realmente alguien ha pensado que podías tener un equipo de gente que nunca había hecho Ruby ni Rails y no tener a nadie que había hecho ni siquiera un pequeño Spike anteriormente y que eso iba a funcionar bien, pues chico, no sé. No sé. Pues ha dicho eso, ¿no? Equipos en los que nadie sabe. Claro que no puedes tener un equipo en el que no haya al menos una persona que controla Rails. Y yo digo, hostia, pues sí, claro, no sé si va a escribir Rails y toda la gente viene de haber hecho JavaScript o de haber hecho Go o lo que sea, pues tendrán que tener a alguien que les enseñe un poquito cuáles son las convenciones y cuál es el estilo de desarrollo que hay en Rails y cómo está diseñado el software, vamos, no sé. Y ojo, eso ya es muy exagerado, pero tienes razón en que, supongo, en cuanto una empresa es grande, que un sistema de onboarding serio, incluso de formación interna serio, para una empresa tan grande, eso es clave, claro, no puedes esperar, no puedes confiar en que la gente aprenda cómo se trabaja en esa empresa y a nivel técnico simplemente porque lo va a conseguir porque se lo van a pasar. No puedes ser tan naif a esos tamaños, claro. Pues nosotros en Devengo lo podemos hacer porque somos pocos y la relación es muy estrecha, pero en cuanto montas una empresa con tantísima gente, tiene que haber algo estructurado y también para ahorrar tiempo, ¿no? Para no explicar siempre las mismas cosas, tiene que estar eso, pues bien documentado, vídeos o lo que sea, eso está claro. Pero lo que decimos, ya el caso extremo de que nadie sepa Rails en un equipo es como, pues vale, pues saldrá lo que salga, claro. Totalmente, es que, o sea, y ojo que no estoy diciendo que la tarea que tienen sea fácil, al contrario. En Shopify entrarán 250 becarios cada verano o más, y claro, intenta tú lidiar con ese influjo de personas y que todas. Yo sin saberlo, imagino que Shopify y empresas con ese volumen, para esos casos, tienen incluso una academia, digamos, la academia me imagino en mi cabeza, la academia Shopify, y vas a estar un mes aprendiendo cómo se trabaja aquí, digo yo. No sé. Deberían, desde luego, o sea, a mí me parece clave en esos volúmenes tener un programa de onboarding que realmente sea a prueba de balas y que sea intensivo. Mi experiencia y mi sensación es que la mayor parte de empresas no las tienen. Por muy necesario que sea. A la mayor parte de la gente le sueltan un poquito en el equipo que toque y dependiendo de cómo de majos sean tus compañeros y de lo bien que esté documentadas ciertas cosas, pues tiras para adelante o no. Pero vamos, en el caso de gente, yo ya te digo, estoy segurísimo que con ese volumen de desarrolladores, cada vez que hacen un Summer Internship, estoy seguro que reciben miles de solicitudes y de esas estoy seguro que cogen a cientos de ellas. Pues regular un influjo de 200 personas nuevas que van a estar contigo a priori 3 o 4 meses durante el verano, pues es una movida del copón. Pero bueno, tampoco creo que ese sea el colectivo con el que trabajan de manera más intensa y en las partes más críticas, ¿no? En las partes más críticas habrá gente que estará allí de manera indefinida y que a la que realmente sí que merece la pena hacer un onboarding consecuente y que le ponga un poquito las directrices, ¿no? No sé, vamos, me parece bastante de perogrullo, vamos. A ver qué sorpresas hay. Dime. A ver qué sorpresas nos quedan todavía. A ver. Because we failed to train them.
In addition to education, we need indoctrination. This is different from education because it goes beyond the technical basics of how to write Rails. We need to evangelize new developers coming into the framework. I remember back in the early days, we used to all give talks about how Rails is the way it is and how it promotes developer happiness, and we kind of stopped doing that. As developers have more and more choices about what languages they can write, we need to show them the joy that Rails brings. You can be so productive if you're following conventions and you know how to use the framework. But when your only experience with Rails is an application that's deviated from conventions and is littered with technical debt, you might not be able to see the beauty of the framework. But without indoctrination, without getting our coworkers to fall in love with Rails like we did, all they see is another tool, another language. Rails is more than simply a Ruby framework, and I want others to feel the same joy I do when writing Rails applications. Leaders need to reprioritize quality. It's easy to fall into the ship faster trap, but waiting until shipping is painful to improve quality isn't good for the application or team morale. When we ignore technical debt for a long time, it has a tendency to build up to a point where everything feels impossible. I've seen so many organizations wait until it's too late, and when that happens, we start searching for a silver bullet. We invest years in a path that won't fix the problems we have because it's easier than addressing the real problem. That we have an engineering culture that values shipping over quality, features over bug fixes, magic cure-all solutions over fixing individual problems at their source. Part of the quality issues come from incentives that value shipping features or silver bullets over targeted methodical improvements. If improving performance, cleaning up technical debt, or upgrading Rails isn't rewarded the same as shipping features, why would anyone in your engineering organization prioritize the grueling, unshiny work? It's up to leaders to highlight that work and reward it with promotions and raises. We cannot possibly expect any improvement. Show me the money. Como son los americanos, ¿eh? Siempre acabamos en lo mismo, ¿eh? No porque a nosotros no nos guste el dinero, sino porque siempre hay ese enfoque de promotion. O sea, yo he venido a esta empresa a ir subiendo la escalera corporativa a llegar hasta donde me dejes, no sé. Es parte central de la filosofía, sí. Improvement to code quality if refactoring isn't rewarded. Just because someone doesn't say, look at me, I made this better, doesn't mean they aren't the ones keeping the lights on. Leaders need to both highlight and reward good work, especially when it's not visible. If you decide to modularize your Rails application in the future, there are some technical challenges. Pues Eileen, en este momento no lo has puesto nada fácil. Si os habéis quedado con ganas. Ya no me interesa. Llegado a este punto, yo creo que has perdido a la mayor parte del público. Just to keep in mind. As we've discussed, it won't fix human and culture problems, but that doesn't mean that a modular monolith won't help you with some of the problems in your application and organization. First, if you modularize, start with the least number of packages possible. There is no reason to decide every domain boundary up front, because you're going to learn a lot about your application and product during this process. It's also a lot easier to undo modularization if you have just a handful of packages and you decide it doesn't work than if you've got 50+ packages, especially if they're all nested. By making less packages up front, you also get to avoid package obsession and ownership obsession. You also don't want to end up with an application design and architecture that models your org chart. Otherwise, you'll spend more time moving files around than you will fixing technical debt. When isolating a monolith, the focus should be on functional isolation rather than domain isolation. This means that instead of creating strict boundaries between every single concept, the focus is on where the application seams are. So for example, if we have our fur and foliage application, we may look in there and find that there's staff admin functionality built into the monolith for running data transitions or looking up customer accounts. This is a great example of something that can be functionally isolated from the rest of your monolith. It's not part of the core product, and it doesn't affect customers, but you still need it to share code or share information. By isolating on the functional level instead of domain level, we can be more cognizant of avoiding indirection and primitive obsession. When modularizing your Rails applications, be sure to not do it prematurely. It's hard to say what the right time is, but it's certainly not with just a few hundred lines of code or a few 100,000 lines of code. Instead of modularizing too early, spend time identifying and addressing technical debt. Otherwise, modularization can end up hiding poor design decisions for years and introduce worse patterns. Remember that modularization does not fix organizational structure, nor does it improve existing technical debt.
It's important to fix problems at their source. This means that even if you modularize your Rails application, you still need to figure out why CI is slow and flaky. You need to refactor tightly coupled code, reorganize poorly structured code, teach engineers how to write and design idiomatic Rails, and avoid a blame-based culture by ensuring maintenance work on technical debt is as valued and incentivized as future work. The real heroes in your organization are those who painstakingly work on improving bugs, performance issues, and ensure that upgrades are done in a timely manner. And remember, don't fall for the sunk cost fallacy. You should never continue down a path that isn't working just because it feels too hard to turn back. It's important to reevaluate architectural and technical solutions over time. What was right a few years ago might not work well today. It's OK for your goals to change. At Shopify, when we started modularizing our monolith, our goal was to isolate packages and run them as separate CI builds, deploy them separately, have each package owner do their Rails upgrade work. Over time, this has proven to not only be really difficult to do, it's not really right for our organization. We refocused our efforts on functional isolation in production, improving the developer experience, and removing checks that cause more friction than benefits in development. It's important to have a healthy engineering culture that can critically look at what is working and what isn't, and without feeling like pivoting is indicative of failure. So I've been writing Rails applications for 14 years, and I've seen a lot of different applications at varying stages in their evolution. I've spent a significant amount of time in code bases of some of the very first Rails applications ever built. And what we've seen over time is that engineering organizations scale and applications grow. Eventually, they get to a state where the framework stops bringing joy to developers' joy and happiness. We find ourselves missing the productivity we had when we first started building our product. As development slows and joy is replaced with friction and frustration, we look for someone or something to blame. When I hear developers talk about how Rails applications turn to a ball of mud, they make it sound like it's inevitable. It's very common for an application that's millions of lines of code and worked on by thousands of engineers to feel like a big mess. They say something like, Rails doesn't provide patterns or tooling for managing the increasing complexity of a monolith. But I don't think the challenges that we looked at today are the responsibility of the Rails framework to solve. The truth is, the ball of mud is actually caused by an engineering culture that incentivizes shipping over code quality, hiring fast over education, and silver bullets over rewarding those working on technical debt. Why should Rails provide tooling for modularization when the complexity, lack of structure, and friction-filled development environments aren't caused by the framework itself? Often it seems that when we reach for modularization, we're trying to engineer ourselves out of a large organization. We keep trying to find ways to make a 20-year-old monolith feel like a greenfield application, but it can't because it's not, and it shouldn't be. It makes sense that as developers, we want to reach for technology to solve our problems because that's where we have control. But Rails can't engineer us out of our problems, and neither can modularization or engines or packwork or microservices. This isn't because modularity and isolation is bad, it's because we're trying to solve human and cultural problems by changing our architecture. At Shopify, we've been trying to engineer ourselves out of these problems for 6 years. Gusto, GitHub, Doximity, Zendesk are trying as well. And the truth is, this is kind of uncharted territory. We're still trying to figure out how to make working on a monolith of this size bring joy to developers. If we look at the current state of our applications, we'll see that many of our problems that we set out to solve are ever present, and we have new issues that have cropped up. We want to blame our tools, our engineers, our framework, but ultimately blame won't help. We need to shift our engineering culture to value what's really important in order to solve architectural, organizational, and operational issues. Leaders in our companies and in our community need to do more. Engineering culture comes from the top. We have to start educating new hires, not just on how to use Rails, but on software design and Rails philosophy as well. We need to prioritize fixing technical debt and invest in code quality over rewarding only those who ship features. We need to start talking about why we love Rails and indoctrinate newcomers so they not only keep writing Rails, but they fall in love with it the way we did. We need more collaboration in our engineering organizations rather than focusing on blame-based development. We need to be curious and discerning. Don't fall for thinking there's a magic cure-all solutions to these problems because there isn't. The myth of the modular monolith is that architecture cannot fix human and culture problems, but fixing human and culture problems can improve our architectural, operational, and organizational challenges. And while AI technology is trying to eat our jobs and livelihoods, these human problems are only going to become more obvious and more important to solve.
Refocusing on education, indoctrination, and collaboration will ultimately make us more successful at solving these hard problems. Let's invest in our engineering culture, embrace our monoliths, and rediscover joy in programming Rails at a large scale. Thank you. Amén. Esa última slide, ¿eh? Que igual solo hacía falta esa última parte. Sí. Y que igual podías haber tardado los 45 minutos. Pues bueno, no sé, quitando ese pequeño trocito, yo creo que muy parecida a las charlas que hemos visto anteriormente de esta mujer. No sé, para mí es que lo ha dicho al final, ¿no? Pues claro, es que no tiene una cosa que ver con la otra. Si realmente tienes gente que está deseando sacar el dedo para ver quién coño tiene la culpa, pues es que el problema no lo arregla un monolito ni lo arregla un microservicio, te diría que solo lo arregla un martillo, porque claro, porque es lo que es lo que se va buscando. Entonces, ¿qué diablos te va a ayudar el aspecto tecnológico? No sé, me deja un poco raro, ¿no? Como siempre. Sí, no sé, me ha parecido... A mí más que frío, raro. Yo lo que decíamos antes, hay algo raro en esta charla, Sí. no sé, igual soy Ha habido yo, momentos muy pasionales también, de como si Sí. estuviera ahí como diciéndolo. Lo escribió un día de noche enfadada y ahora lo está soltando como le vino cuando lo escribió. No sé. Para mí tiene un poco ya 2 strikes, el del otro, el año pasado y este, porque decíamos a ver si no te atenciones y a mí me parece también superficial y tampoco le ha dado vueltas a cosas que no tienen sentido. Ha puesto premisas ella misma que luego ella misma ha negado. Entonces, ¿para qué las pones? Sí. Yo la salvo por la parte esa en la que se ha calentado. A mí eso me ha gustado. Claro, se salseó. Pero a lo que voy es que una de dos. Si estaba hablando de Shopify, pues no sé, en tu mano está. Quiero decir, o sea, me resulta raro que una keynote de la Rails World sea el mejor momento para intentar hacer difusión de eso. Y dos, si no estaba hablando de Shopify, estaba hablando en general del mundo del desarrollo Rails, hay poco sustancia de aplicación, porque decía, al nivel que están ellos, pues obviamente empresas que tengan 3.000 desarrolladores Rails, no, o 4.000 o 5.000, que no sé qué porcentaje de esos 11.000 son desarrolladores, pero pongamos que es un 30 o 40%. No hay tantas, no hay más en el mundo. No sé, ya te digo, me parece yo un poco raro. yo creo que esta charla no aplica precisamente, o sea, la gracia de esta charla es que aplica a todo el mundo, o sea, no ha contado nada que no ocurra en cualquier tipo de empresa por su tamaño, por su... Pero, ¿qué va a cambiar en Devengo ahora? Por su sector, o sea, olvídate. Correcto, pero ¿no te ha parecido que sí que había como la narrativa sí que apoyaba la idea de que estaba hablando específicamente de Shopify? Parece, hombre, yo entiendo que todo lo que ha sacado es sobre lo que está viviendo últimamente. A lo mejor, hombre, son 14 años desarrollando en diferentes empresas. A lo mejor lo ha pasado en 3 empresas anteriormente y no ahora. Pero pongamos que Shopify tampoco me parece mal. Quiero decir que tampoco ha dicho, creo que no ha insultado a nadie y tampoco ha dicho nada que no sea cierto. O sea, es que esto ocurre en todas las empresas. No, pero... Y lo que me hace gracia... Dime. Dale. No, que discrepo mucho lo que dice Carlos, discrepo en el sentido que respeto lo que dice, como lo que le ha parecido, pero que a mí me parece totalmente lo contrario, ¿no? O sea, me parece una charla bastante interesante, más allá del clickbait, más allá de que se ha montado la movida de la modularización, pero yo creo que luego cada concepto de lo que habla, o sea, cada vez que ha dicho package, no hablaba de package, hablaba de líder, de cada vez que decía modular, hablaba de staff, ¿sabes? O sea, yo creo que hay un paralelismo ahí de cómo he intentado explicar una problemática de empresa, aplicándole ahí una ida de olla que se ha montado con la parte tecnológica, precisamente también para, yo creo que enganchar a la gente y que la gente empezara a decir, ¿pero qué está diciendo? Si esto no tiene nada que ver con modularizar. Sí, era una metáfora, en realidad. Claro, era todo bastante metafórico en ese sentido y a mí lo que me gusta es, yo no he escuchado muchas charlas en este sentido, que las habrá, pero yo no las he escuchado. Entonces, con respecto a lo anterior que vimos de ella, años luz, o sea, me ha gustado muchísimo más. Al final hace lo mismo, ¿no? Viene a evangelizar, ¿no? A contar también, a insistir en contar que lo dice al final, ¿no? Que no es enseñar, no es meterle a la gente Rails por los ojos ni forzándole a utilizar Rails, simplemente
es decir, bueno, pues si vas a usar Rails... Ojo que sí, Fran, que habría una slide específicamente de indoctrinamiento de la gente. Ya, pero bueno, yo le quería entender que, porque ha hecho el paralelismo, ha hecho la referencia a que incluso con una aplicación Rails que es inviable, un monolito inviable, en el que todos son fricciones, nuestro deber como gente que utilizamos Rails es a esa persona nueva que llega hacerle ver que tampoco es tan horrible, que hay cosas buenas, ¿no? Pese a dónde se ha metido, ¿no? Entonces, no sé, a mí me ha gustado en ese sentido por eso, porque habla de muchas cosas que creo que se habla poco y que yo comparto muchas de ellas, de lo que ha dicho. Entonces, bueno, no sé. Estoy de acuerdo en parte, pero no llames entonces a la charla el mito del monolito modular. Es que ahí es donde está porque si vas a... Es que si no se la cogen. Es que si vas a hablar de simplemente problemas que tienes haciendo software con otros seres humanos cuando n tiende a infinito, pues que Toby sale el board de la Rails World, no tiene que aprobar eso. Pero es un poco extraño que que se parta de esa premisa de os voy a contar los problemas que me he encontrado en los últimos 6 años con un monolito modular y luego que absolutamente todos y cada uno de los problemas que ha encontrado no tengan nada que ver con el monolito modular. Porque ¿no te parece que es intencionado? Es un poco rara. Que es intencionado el título y luego la deriva de la charla. No puede ser pero por un tema de clickbait, en serio, ¿pensáis que es porque no lo sé por qué. No lo sé por qué. Me parecería un poco raro, vamos. Yo aquí me flipo, pero para mí el monolito modular es una empresa. Está hablando de empresas. Mis últimos 6 años trabajando en diferentes empresas. Y ese es mi monolito modular. Y esto es lo que ha pasado y lo que he visto en las últimas 3 empresas. Sí, porque haya habido referencias específicas a Packwork, ha habido referencias específicas a cómo hacen ciertas cosas en Shopify. A mí no me parece que sea simplemente todo desde el punto de vista puramente alegórico. A mí me parece que había una parte importante de esto específicamente es lo que hacemos en Shopify y esto que nos hemos encontrado aplica independientemente del monolito modular. Vamos, que tampoco quiero incidir mucho en esa parte, pero a mí sí que me parece, o sea, si yo he venido pensando en eso, me siento defraudado. Claro. Si me vas a contar otra cosa totalmente distinta. Perdón, claro. que me tengo que ir. Que nos vamos a coger el tren. Carlos, nos vamos a ir todos, que ya estamos dando mucho la chapa. Llevamos 1 hora y 55, estamos ya llegando a las 2 horas. Cierre de comentario final. Yo creo que le dais muchas vueltas. Ha escrito lo que le da la gana y lo ha soltado. Y ya está. Tenía ganas de rajar, ¿no? Se ha quedado a gusto. Ya está, sin más. Ojo, que me sigue pareciendo raro que el momento de rajar sea una keynote de la Rails World, que lo va a ver básicamente cualquier persona que esté desarrollando Rails. Pero bueno, puede ser que precisamente por eso igual a ella le haya hecho más ilusión, no lo sé. Sí. No sé, yo digo raro, una sensación rara. O sea, no puedo decir que no me haya gustado, sí que estoy con Fran, me ha gustado, pero eso es lo que dice Aitor también. Es raro que pongas un título, empieces como yendo por un camino y te vayas. ¿Sabes cómo estas películas que las empiezas a ver y luego cambia totalmente? Dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me llevas aquí? Pues esa sensación. Yo ahí coincido hablando de películas, coincido con Carlos en que era un MacGuffin del libro, de estos de, pues bueno, te pongo esta mierdita aquí del monolito modular, luego te voy a hablar de algo totalmente no distinto, pero bueno, yo ya he metido el dispositivo que hace que la trama avance y ya está, y con eso luego ya te cuento la historia que me dé la gana, aunque de dónde ha salido el dispositivo y qué relación tiene eso con la historia no se conecta en ningún momento, no sé. Bueno, yo me tengo que ir ya que se me va el tren. Sí, Carlos. Venga, adiós. Hasta luego. Nos vamos todos. Volveremos en otro momento con una charla posiblemente más técnica, más específica, menos universal. O no, o igual cogemos, yo qué sé, el chat este de DHH con Match, para que hable de lo bonito que es su vida desde que descubrió Ruby. Nada. Muy bien. Nos vamos.
Pues nada, un buen rato. Gracias a todos por haber venido, gracias por habernos visto y por a los que nos veáis también en los próximos días en las grabaciones de YouTube y demás sitios. Agur, nos vamos. Hasta luego. Chao. Venga. Chao.